One is probably microphone. Right. Estará muy abajo. ¿Lo puedes sentar? ¿Puedes sentar ahora? Por aquí, vale. Sí. Hace años que no veo. Yo tampoco, y no pude ponerme con el mismo magisterio yo todo hoy. ¿Te lo dejo así un poco de reserva? Vale, muy bien. A ver cuándo se lo vas a colocar ahí. Ya está funcionando. Sí. Pero nos usa el traductor, ¿sabes? Es lo de traducción. No creo que eso no tenemos que usarlo para nada. Es que no sé si se la checa tanto, entonces sí. Yo creo que no, porque la traducción nosotros no la necesitamos y te va a distraer más que nada. Porque teniendo el micrófono, lo único que necesitamos es el micrófono. Vale. El micrófono sí, porque si no, no te oye la traductora. De acuerdo. Then which channel do I well, I need English. Spanish is one, so English should be 2 or 3. Let me try and check. No, of course they're not saying anything. That's the problem. Lo ponen aquí por si acaso, después me quito la chaqueta. El 1 o el 2. Claro, es que no sabemos qué canales, pero no se prueba porque no... 1 y 2. Sí, pero claro, como no están diciendo nada, puedo poner que Two is English, yeah? Two. So I need two. A ver, no sé cómo funciona, ¿no? ¿Y esto para qué es? Lo que está en inglés, lo que traducen al inglés, ¿no? Yeah, on the second channel, that's right, they'll have the translation into English, and sometimes it's depending on how they ask the questions, the other way around. Okay. Well, I'll put them on two. Because you'll probably be getting questions in English and Spanish, so sometimes you won't need the translation. Muy bien, pues muy buenos días. Buenos días. Como ven, hemos concebido este acto como un coloquio que va a moderar la profesora Isabel Carrera y en la que va a intervenir también haciendo una presentación la profesora Esther Álvarez. Nos van a acompañar además 2 estudiantes de doctorado. Por lo tanto, mi papel aquí sobra es simplemente el de agradecerles a todos ustedes que estén con nosotros, agradecer a la Fundación Príncipe de Asturias que nos ofrezca esta oportunidad de colaborar un año más en el aula Príncipe de Asturias y tener ocasión de que los universitarios mantengan coloquios y conferencias y debates con los premiados, y sobre todo y muy fundamentalmente dar la enhorabuena a Paul Auster, agradecerle que esté con nosotros. Es verdaderamente un privilegio tener a una figura como la suya, que sé que es muy admirada en este campus de humanidades, que sé que es muy leída y que desde luego nos alegramos mucho que haya tenido el premio Príncipe de Asturias y que podamos compartir este rato con él. Muchísimas gracias, y ya la profesora Isabel Carrera pasa a moderar este debate y este coloquio. Gracias. Muy bien. Will you
Allow me first just to say a few words in English directly to En primer lugar, me gustaría decirles unas palabras en inglés a Paul Auster. Muchísimas gracias por su presencia aquí. Es un gran placer estar aquí, tenerle aquí. Nuestros estudiantes, desde luego, es usted un autor muy popular entre nuestros estudiantes. Tenemos expertos en literatura americana, la profesora Esther Álvarez, que va a hacer una pequeña presentación. En primer lugar, expresar mis más sinceras felicitaciones a Paul Auster por este merecido galardón. Es para mí un gran placer y además un enorme privilegio presentar en este acto en el Campus de Humanidades al Premio Príncipe de Asturias de las Letras 2006, un autor al que leo y admiro desde hace ya muchos años y que he enseñado también en mis clases de literatura norteamericana contemporánea, en las que espero haber contribuido al entusiasmo de mis alumnos por su narrativa. Como es bien sabido por todos quienes nos hemos acercado a la obra de Paul Auster, su mundo creativo, y según él mismo ha reconocido en diversas ocasiones, también su mundo real, está presidido por el azar, por la casualidad. El azar es parte de la realidad, señala. Sin embargo, podemos afirmar en esta ocasión que en la concesión del galardón que lo ha traído hoy aquí no ha habido lugar para la contingencia o lo fortuito. Paul Auster es, por méritos propios, por su talento artístico, ampliamente probado en sus múltiples facetas de traductor, crítico, ensayista, poeta, novelista, guionista y director de cine, digno merecedor de este prestigioso premio. Su obra es sobradamente conocida en nuestro país y con toda seguridad no haría falta en este momento repasar los títulos que lo han hecho tan popular y tan admirado. Por recordar solo algunos de los más representativos de su trayectoria, citaría la trilogía de Nueva York, El Palacio de la Luna, La Música del Azar, Leviatán, El Libro de las Ilusiones, El Oráculo de la Noche o Brooklyn Follies, que es su última novela publicada en este año. Además de libros de memorias como La Invención de la Soledad, de ensayos como El Cuaderno Rojo, Por qué escribir o El Arte del Hambre, y de poesía como Desapariciones. Paul Auster ha recibido multitud de premios nacionales e internacionales por su obra literaria, que desde 1994 ha compaginado con el cine, donde también ha cosechado un notable éxito de crítica y público. Es guionista de Smoke del año 94, su primera colaboración con el director Wayne Wang, una película que se alzó, entre otros muchos premios, con el prestigioso Oso de Plata y el premio especial del jurado en el Festival de Berlín. Smoke se basa en el relato La historia de Navidad de Augie Wren, en el que, por cierto, aparece el personaje escritor Paul Benjamin, casualmente segundo nombre de Auster y seudónimo con el que firmaría una novela temprana, Jugada de presión, en la línea de Hammett y Chandler. Con Wayne Wang codirige en 1995 Blue in the Face y posteriormente dirige en solitario Lulu on the Bridge del año 99, y en la actualidad rueda en Portugal La vida interior de Martin Frost. No sé si todavía habrá acabado el rodaje de esta película. El jurado del Premio Príncipe de Asturias ha valorado y premiado una obra innovadora, versátil, que sin duda ha logrado no solo hacerse un hueco en el panorama literario internacional, sino lo que es aún más difícil, permanecer en la cima de la calidad y del éxito durante décadas. Y como muestra, su última novela ya va por la 7ª edición desde su publicación aquí en España en marzo de este año. Paul Auster refleja en toda su producción las incertidumbres e inestabilidad propias de un mundo posmoderno, un mundo que se escapa a nuestro entendimiento y cuya realidad, según él mismo ha observado, puede llegar a ser más terrible que cualquier cosa que podamos imaginar. Afirma que su obra, y cito, surge de una posición de intensa desesperación personal, de un nihilismo profundo y una desesperanza ante el mundo, del hecho de nuestra transitoriedad y mortalidad, de lo inadecuado del lenguaje, del aislamiento de una persona frente a otra. Y sin embargo, al mismo tiempo, continúa, he querido expresar la belleza y felicidad extraordinaria de sentirte vivo, de respirar el aire, la alegría de estar vivo en tu propia piel. Fin de cita.
A pesar de que el acta del jurado manifiesta que con su exploración de nuevos ámbitos de la realidad, Oster ha conseguido atraer a jóvenes lectores al dar un testimonio estéticamente muy valioso de los problemas individuales y colectivos de nuestro tiempo, en el caso de este autor aseguraría, sin embargo, que no todos somos jóvenes lectores precisamente. Sí, desde luego, fieles, casi devotos, de los que vamos desarrollando una especie de sana adicción a estas obras que algún crítico ha calificado de acrobáticas. Y quizás sea este término el que mejor exprese las razones de nuestra adicción lectora, que yo atribuiría a varios factores. Por un lado, a la intensidad y diversidad de estímulos con los que Oster salpica sus obras, que nos llevan del deleite a la conmoción, de la diversión a la sorpresa, de la desazón a la euforia, con múltiples matices intermedios. Tampoco es ajena al poder de atracción de estos relatos la fuerza que emanan sus historias laberínticas, pero siempre sorprendentemente bien imbricadas, en lo que nada es lo que parece, y que nos hacen cuestionarnos la realidad, así como nuestra capacidad de aprehenderla. Pueblan estas historias unos personajes atractivos en su complejidad, en sus contradicciones, con los que compartimos su afán por dar sentido al mundo, así como la fragilidad y también, como no, la grandeza humana. Por último, pero no por ello menos fascinante, nos vemos irremisiblemente involucrados en situaciones que nos hacen plantearnos interrogantes que a menudo hacen temblar el suelo bajo nuestros pies. Consciente del papel del lector en el proceso narrativo, Oster afirma que lo único que trata de hacer en todas sus obras es dejar suficiente espacio en la prosa para que el lector la habite. Y como lectores, aceptamos esa oportunidad sin dudarlo. Al igual que el personaje de Daniel Quinn en La ciudad de cristal, que decide entrar en un mundo donde cualquier cosa puede suceder, cuando recibe una llamada de teléfono preguntándole si es el detective Paul Auster, los lectores decidimos igualmente dejarnos llevar sin condiciones cuando el escritor Paul Auster nos atrae tentándonos con sus palabras hacia su mundo de ficción. En sus relatos somos parte activa del proceso creador, un proceso de varios niveles de lectura e interpretación que nos plantea diferentes retos lingüísticos y narrativos. Así nos enfrenta a la arbitrariedad de los signos, obligándonos a penetrar en la esquiva naturaleza del lenguaje y su ineficacia para comunicar. Palabras, nombres propios e incluso personajes adquieren variados y a veces engañosos sentidos en juegos que deconstruyen significantes y significados y ponen en entredicho la esencia de las cosas e incluso la identidad misma. Los lectores hacemos constantes ejercicios de intertextualidad, pues las obras de Paul Auster no se desarrollan exclusivamente en torno a su propio mundo de ficción, sino que remiten a otros universos reales y ficticios que las complementan, a través de referencias bien a personajes históricos, bien a obras de otros escritores, a los escritores mismos o a sus personajes. También de su mano exploramos cuestiones de autorreflexividad, de la ficción consciente de sí misma, así como de autoría y autoridad literarias. En los relatos de Paul Auster, personajes, narradores y autor o autores se entremezclan y confunden en un juego de dobles y espejos en los que resulta difícil establecer con seguridad la función de cada cual dentro del relato. En esta superposición de múltiples voces aparecen personajes llamados Paul Auster o Paul Aaron o Paul Benjamin, escritores que escriben sobre otros escritores que a su vez investigan y relatan la vida de otros escritores. En un intento por explorar nuevos y originales caminos de expresión, incluso nos ofrece la perspectiva de un perro que reflexiona desde su objetiva sensibilidad canina sobre el mundo de los humanos y sobre los temas que han estado siempre en la obra de este escritor: el amor, el afecto, la lealtad, la muerte. Solo le podemos pedir desde aquí a Paul Auster que nos siga obsequiando con nuevos desafíos y podamos seguir diciendo sobre su mundo de ficción lo que el personaje Marco Stanley Fogg en El Palacio de la Luna sobre los cuadros de Thomas Epping. Los había soñado yo con sus palabras y como tales eran perfectos, infinitos, más exactos en su representación de lo real que la realidad misma. Mientras no abriera los ojos, podría seguir imaginándolos para siempre.
Y bueno, concluida la presentación, cedo otra vez la palabra a la moderadora Isabel Carrera para pasar al momento que supongo que todo el mundo estará deseando y que seguro Paul Auster nos deleitará con sus respuestas tanto como nos deleita con sus obras. Muchas gracias. Gracias. Shall we go straight into the questions? Go straight into the questions. You don't want to say anything yourself? Yeah? Would you like? Can everybody hear me? Am I working? Yes? ¿Me pueden oír? First of all, En primer lugar, muchísimas gracias a todos por su presencia, gracias a la universidad por haberme invitado. A mí me encanta siempre ver a la gente joven, porque me da esperanza en el futuro. La verdad es que no tengo nada preparado. Estoy aquí principalmente para responder preguntas. Podemos abrir un coloquio, no sé. ¿Cuántos de vosotros me comprendéis en inglés? ¿Cuántos me comprendéis? 40% más o menos. Entonces el resto tendréis que utilizar los auriculares para la traducción, porque yo hablo muy poquito español. Desgraciadamente yo también necesito los auriculares. Ya me gustaría a mí poder hablar español. Tenemos un par de estudiantes que están aquí con nosotros como representación simbólica de todos los estudiantes, que son los que van a hacer las primeras preguntas. Tenemos más preguntas, pero seguro que hay mucha gente que está deseando hacer preguntas. Hay gente que ha venido de universidades del sur de España, en fin, hay muchísimo interés por este acto. Entonces vamos a permitir a los estudiantes que hagan las dos primeras preguntas. La primera es de Alexia Fernández Terrazo, estudiante de posgrado, de doctorado, que va a hacer la primera pregunta. De la ciudad de Nueva York, recomiendo al viajero leer alguna de sus novelas. Y para mucha gente pensar en Nueva York es pensar en la Nueva York que usted escribió. ¿Cree usted en el poder de la literatura para crear mapas alternativos a la realidad, quizá igual de válidos que los que nos ofrecen la política, los medios de comunicación? Sí, creo en el poder de la literatura, desde luego. Creo que todos los escritores creemos en este poder. Y desde luego, como lectores, hemos leído mucho más de lo que hemos escrito. Lógicamente, como lectores, encuentras cosas en un buen libro que permanecen en ti para siempre, que alteran nuestra vida, nuestra visión de la realidad, ya sea una ciudad, una situación, una relación. Una ficción crea una forma de mirar la realidad. Es interesante pensar lo que sería el mundo si no hubiera Don Quijote, si no hubiera Hamlet, si no existiera Proust, Marcel de Proust. Estos personajes nos han enseñado a pensar en nosotros mismos y en el mundo. Entonces, ¿por qué no una ciudad también, no? Mis libros hablan de una Nueva York bastante extraña. Dependiendo de la novela, algunos Nueva York son más extraños que otros. La trilogía de Nueva York sí que es raro. Nueva York es rara, pero en un libro como Leviatán, hay un grupo de personas que es fácilmente identificable como pertenecientes a Nueva York. Pero es cierto que la literatura es una fuerza en el mundo, y la verdad es que no me imagino la vida
sin la literatura. La vida sin arte es inimaginable. As everyone knows, Pero como todo el mundo sabe, cada vez hay menos lectores competing en el mundo. La literatura tiene que competir con otras formas de ocio, pero esto nunca me ha thing about books preocupado, opposed, say, to film or music. It's just porque always los libros reading the book. tienen algo que no tiene la música u otras formas de arte. Los libros se leen individualmente, aunque haya un lector, haya 10 millones, siempre hay un lector, un libro. Es una relación uno a uno, autor y lector colaborando juntos. Y en cierto sentido, It's the only place in the world es el único lugar del mundo donde dos extraños pueden conocerse y reunirse en términos de igualdad. talk about the death of La gente habla de la muerte de la literatura, pero yo creo There'll be books que as long no as people se va a are alive. producir. Thank you. Habrá libros mientras que haya gente viva. La siguiente pregunta viene de Sara Prieto. Me gustaría preguntarle al señor Oster, usted ha dicho que de joven escribía pero no lo publicaba porque no lo consideraba digno de ser publicado. Y mi pregunta es, ¿cuándo un escritor se sienta delante de su obra y dice, esto es bueno, esto puedo publicarlo, esto se lo tengo que regalar al mundo? That's a really good question. Buena pregunta. It's hard to know. I suppose Es difícil decirlo, la verdad, difícil saberlo. in Supongo, my case, I can only talk about myself here. lo hablo I put personalmente. En mi propio caso, on myself. I wanted to yo achieve something establezco, me that I exijo, thought the original soy muy exigente conmigo mismo. my view of the world, and I think Intento expresar mi punto de vista acerca del mundo. this is not to undermine El problema, being here as students. y desde luego no quiero criticar lo que hacéis vosotros como estudiantes, pero es cierto que yo he leído demasiados libros en cierta forma y sentía en cierta forma el peso de la literatura sobre mis hombros hasta un punto que empezaba a ahogarme, no podía respirar porque siempre te comparas con los grandes nombres, los grandes escritores Moment came when anteriores a ti. Llegó un momento en el que dejó de preocuparme eso. Suena un poco raro, pero lo cierto es que what I had to write, sentí la necesidad de escribir lo que tenía que what escribir. it sounded like. Y no me preocupaba ya cómo sonaba. Quería que sonara bien, quería que estuviera bien escrito, pero si resultaba raro, poco frecuente, inusual o difícil, And por mi that sense parte of liberation no había ningún problema, no me importaba. Ese sentido de liberación, esa sensación de liberación me permitió, who I am and what I'm trying to do. bueno, pues averiguar quién era y qué es lo que intentaba hacer, y no quería parecerme a nadie, para bien o para I mal. think instinctively, you know, Instintivamente uno sabe cuando ha creado algo que merece la pena ser compartido con otras personas, aunque no puedo darte una definición concreta. Decir, no, es que son estas palabras, esta frase que me ha quedado perfecta. No, no es eso. Yo creo que es más bien algo relacionado con la esencia de las cosas. to read Lo que nos obliga is when you a feel leer that the work es cuando is necessary. sentimos Written out of great que es una obra necesaria, escrita en una situación de gran necesidad por parte del escritor por dejar que esa obra saliera a la luz. something electrical happens. Y cuando ves esa sensación de necesidad ocurre algo eléctrico entre lector y escritor. Hay muchos libros que suenan pues, igual que otros libros. Hay muchos poemas que suenan como otros poemas. Professional writers, published writers, people Los autores profesionales, los escritores profesionales que tienen largas carreras, and then you read somebody who's really great. bueno, muchos de ellos escriben muy bien, pero no realmente maravilloso. Pero cuando lees algo maravilloso, todo cambia. How many people have read Emily Dickinson? No sé cuántos habéis leído a Emily Dickinson, una gran poeta americana. Things by other people of their period.
Oh, that's nice. That's Y well puedes leer a los otros poetas de ese periodo y dices, muy bien, es muy bonito. Pero cuando lees a Emily Dickinson, dices, madre mía, esto sí que es bueno, es maravilloso, es que we're all trying to do, is to te deja totalmente anonadado. have that kind of effect. Y eso es lo que uno intenta, conseguir ese tipo de efecto sobre la gente. Kafka dijo algo muy importante cuando era muy joven. Cuando tenía 18 años, una carta a un amigo le dijo, un libro es como un hacha que corta y abre el mar congelado que todos llevamos dentro. Yo creo que eso es una buena definición de lo que debería ser un libro. Muy bien, ahora vamos a abrir el turno de preguntas del público. Si van levantando la mano. Lo siento, creí que se oía como el micrófono. No se oye. Bien. A ti te oigo muy bien. Estaba esperando que ajustase. Muy bien, pues había una pregunta aquí. Hola, ¿se oye? No, porque he leído el libro hace un rato, haber leído sin firmarlo. Quería preguntarte, ¿has leído The translator just told me that they're not hearing your... No, lo siento, pero este micrófono no se oye. That you should use another microphone. Deberían utilizar otro micrófono, porque este micrófono no se oye. Pregunta sobre Jorge Luis Borges, pero he perdido la segunda parte de la pregunta. Saber si, como dice Borges, en ficciones, algunos relatos él los ofrece como ideas para que otros escritores los terminen de escribir, porque él no se siente con fuerzas, o bueno, las cuestiones que sean. Entonces, uno de estos relatos es Examen de la obra de Herbert Wayne. En este relato, está examinando el ejercicio, que es Herbert Wayne, y este... How do you read that book? Have you read this tale of Borges? Which is the title? Examen de la obra de I imagine they translated as exam of the work of Herbert Wayne. No, this one I don't know. I thought I'd read... No conozco esto, pero creí que había leído todo lo de Borges. Da ideas para que otros autores terminen las ideas que él deja sin terminar. Que la idea que ahí desarrolla Borges es una idea que a mí me parece, concretamente en el examen de la obra de Herbert Wayne, es una idea que a mí me parece que tú desarrollas en la trilogía de Nueva York. No quiero decir evidentemente que sea para nada, ni mucho menos una falta de originalidad, todo lo contrario. Quiero decir que si un autor como Jorge Luis Borges, ¿no?, tan reconocido, ofrece ese camino a seguir, y a mí desde luego me parece que tú lo sigues en la trilogía de Nueva York, pues quiere decir que si por caminos separados habéis pensado lo mismo, pues como se dice en España, ole tus narices, por no decir otra cosa. Esa es mi pregunta. Is that more or less translated? Sounded more like a statement than a question. Yeah,
Parecía más una afirmación que una pregunta, pero bueno. Borges, sí, por supuesto, lo he leído. No todo, que yo creía que la mayor parte, pero veo que no toda la ficción que he escrito. Tengo sensaciones contradictorias con respecto a Borges como escritor. Admiro mucho a Borges, su originalidad, su brillantez, su humor, su erudición, sus aspectos filosóficos, sus ideas, etc. Pero a la vez no es un novelista. No terminaba de hacerlo bien con la novela. Es algo que hay algo delgado, no demasiado consistente. El grosor de la experiencia que encuentro en otros autores no lo encuentro en él. Pero no es una crítica, realmente. Todo escritor tiene sus límites y, por supuesto, Borges también tiene los suyos. Y hay que apreciarlos en sus propios términos. Pero no quiere decir esto que yo haya querido escribir como Borges. No, no lo he utilizado como modelo. Boca dijo de Borges que era muy interesante. Nunca he tenido por claro que Nabokov dijo de Borges: Borges es como una magnífica casa que vemos en la distancia y vas andando hacia ella fascinado, quieres entrar dentro y quieres ver lo que hay dentro de la casa, y luego abres la puerta y es solo una fachada, es como un decorado de cine. Quieres entrar, pero no hay nada dentro. Es una imagen muy interesante la que nos da Nabokov. Pero hay también una gran cualidad en Borges que siempre es sentido, a pesar de su desafiante naturaleza, de lo divertido que es. Es muy divertido el proceso de escribir, etc. Su 100 cumpleaños fue hace unos años y en Estados Unidos Viking Press, una editorial, hizo una selección de 3 volúmenes de su obra. Y muchas cosas habían sido traducidas que antes no habían estado en inglés. Y tengo que decir que algunos de sus ensayos, y he leído bastantes, pero había más, que incluso cosas como las críticas de cine, también escribía para una revista de mujeres y hacía críticas de cine cuando era joven. Son muy divertidas, son muy agudas. Y sí, Borges es un gran maestro. Dejémoslo ahí, es un gran maestro. ¿Otras preguntas? Perdón, una aquí y luego Octavio. Sí, el profesor, lévate allí en la tercera fila. Hola. Bueno, yo tendría realmente muchísimas preguntas que hacerte, pero quizás esta, puesto que está más cercana en el tiempo, tenía que ver con la película esta que estás terminando, creo que ya queda poco tiempo, de Inner Life of Martin Frost, ¿no? Que estás terminando en Portugal, quizás un poco una referencia quizás también a tu labor, ¿no? Cinematográfica, ¿no? Esta es una historia muy larga. La evolución de esta película es una historia muy larga. Después de hacer Lulu on the Bridge, que fue en el 98, terminé en el 98, sí. Y entró en contacto conmigo una productora alemana, una mujer que hizo una serie de 12 películas de 12 directores que iba a denominar historias irónicas o algo así, historias eróticas sobre hombres y mujeres, no pornografía, eróticas. Quería hacer 12 películas de 12 directores sobre películas eróticas y me pidió que la hiciera. Me senté, escribí un guión, La vida interior de Martin Frost, para una película corta de unos 30 y 35 minutos. Lo entregué, les gustó y íbamos a empezar a hacerlo. Y luego sucedieron varias cosas después de terminar esta versión corta de la película. Me di cuenta de que tenía que ser más larga, que quería hacer una película en serio, de duración completa.
un largometraje. Luego mi productor, que negociaba con ella, encontró un problema porque querían darnos el dinero en 3 fases. Es al firmar el contrato, una parte, empezar a filmar segundo tercio y terminar la película, y luego, una vez que aprobaran la película, daban la tercera parte. Y empecé a pensar, ¿y si no aprueban? ¿Y si no les gusta? Entonces mi pobre productor va a decir, bueno, ha perdido un tercio del dinero. Y luego también había otro cineasta, Hal Hartley, supongo que lo conocerán, es un director magnífico, estaba también haciendo una para ella y también tuvo muchos problemas, no le gustó, luego lo tuvo que rehacer y al final se volvió todo muy costoso, muy frustrante, y dijo, Paul, no lo hagas, no firmes el contrato. Y no lo hizo. Entonces me retiré del proyecto, de esta serie de películas a la que aludo. Luego empecé a tomar notas sobre cómo continuar esta historia para ampliarlo de un corto a un largometraje. Y luego dejé las notas a un lado y empecé a trabajar en la novela El libro de las ilusiones. Estamos hablando del 99. Tuve que invertir 3 años en la escritura del libro. Hacia el final de esa fase, seguro que alguno habrá leído el libro, a lo mejor no todos, pero seguro que lo habrá leído alguno. Hacia el final de la novela, el narrador, David Zimmer, va a ver un corto hecho por el otro protagonista del libro, un director ha desaparecido. Mi primer impulso fue, bien, Martin Frost es la historia perfecta en el contexto de esta novela para poder ser utilizada. Pero mi primer impulso fue, voy a hacer la versión larga, voy a escribirlo. Pero luego me di cuenta de que si hacía eso iba a ser demasiado larga y toda la novela perdería la forma original. Entonces me restringí solo a esa primera parte. Hay una historia muy extraña de un escritor que va a una casa de campo para descansar. Después de terminar una novela está cansado, la casa es de unos amigos que están bien de viaje y luego se despierta por la mañana y hay una mujer en la cama con él. Es una especie de inicio cómico el que tiene esta historia. Y luego, para resumir la historia, se da cuenta de pronto que es su musa. Y según va escribiendo la historia, va viendo cómo evoluciona, etcétera, cada vez es más débil. Hasta que al final, en el último momento, cuando escribe la última palabra, el último punto y final, ella va y se muere. Y se da cuenta de lo que ha sucedido. Llega a la habitación, al dormitorio, y saca la historia y luego ella vuelve, rompe la historia y vuelve a la vida. Lo que es interesante es qué sucede. ¿Qué sucede si puedes traer de entre los muertos a tu musa, a tu fantasma? Por tanto, la historia siempre ha estado presionando, y de las novelas que siempre he querido escribir, La noche del oráculo, el Brooklyn Follies, otra novela que va a salir pronto. Siempre en mi cabeza, en un rincón, tenía el finalizar la vida interior de Martin Frost. Hace 2 años más o menos me senté por fin y pasé unos meses escribiendo el guión, todo el guión, por razones muy complicadas, que todas tenían que ver con el dinero. Lo acabé filmando en Portugal con Paulo Bronco, que es un portugués que vive entre París y Lisboa, una persona que he conocido durante mucho tiempo, y dijo que quería que sería la productora de esa película. Iba a ser mucho más barato en Portugal que en América, en Estados Unidos, y elegimos un escenario muy remoto, muy perdido en el campo, en el que ni siquiera sabíamos dónde estábamos. Podía ser perfectamente Estados Unidos o podía ser cualquier parte del mundo. A mí me
me parece que es como el norte de California. La película se rodó en 25 días, lo grabamos, entre mayo y junio. Luego volví a Nueva York a casa, hicimos la edición, el montaje de la película, y luego hicimos la postproducción con la música. Se ha grabado y se ha mezclado la música, el sonido se ha mezclado y también se ha montado. Tengo que ir al laboratorio la semana que viene en Portugal para hacer todas las imágenes en color, etcétera, la sincronización, y luego poner el sonido sincronizado con la imagen, y ya estará terminado. Vamos a ver qué pasa con esto. Octavio Montserrat quería... Javier. Mi inglés es muy irregular, le pido disculpas por él. En primer lugar, enhorabuena por su bien merecido premio, el Príncipe de Asturias de las Letras de este año. Asimismo, bienvenido a este campus de Humanidades. Soy el decano de la Facultad de Geografía e Historia de aquí, una de las 3 facultades que tenemos, Filosofía, Filología y la nuestra, y creo que para nosotros es un gran honor poder estar con usted aquí hoy, conocerle. Gracias por su presencia. Y ahora la pregunta. La pregunta es que ha escrito muchos libros muy bonitos, muy hermosos, novelas y muy buenos guiones cinematográficos, como La música del azar, Smoke, Blue in the Face. La pregunta que quiero hacerle es ¿cuál es su opinión con respecto a la diferencia entre los dos tipos de escritura? La novela, el guión cinematográfico, la literatura y el cine, sobre todo en cómo afrontar el problema eterno literario de cómo unir la realidad y la ficción. Esa es la pregunta que quería hacerle. Es una muy buena pregunta. He pensado mucho en esa pregunta en concreto. Escribir una novela y escribir un guión cinematográfico son dos experiencias totalmente distintas. Lo único que lo une es el hecho de que estás intentando contar una historia, pero los medios que tenemos a nuestra disposición son completamente diferentes. Cuando escribo una novela, me muevo en 3 dimensiones. Estoy probando, oliendo todo. Mis novelas tienden a no ser cinematográficas en el sentido de que no están divididas en escenas, tal como algunas novelas sí lo hacen. No hay mucho diálogo en mis novelas, ni muchas descripciones físicas, pero sí hay mucha narración. Es como un continuum que se va desarrollando en forma de voz, contando la historia. Las películas, por otra parte, son un medio muy artificial, porque la gente dice, es real. No, no es real, es falso. Y se escribe en un rectángulo, se escribe para un rectángulo de 2 dimensiones. Se proyecta en él las imágenes y se ve a los actores cómo van dando sus líneas de texto. Lo único que tenemos a nuestra disposición es el diálogo. O también podemos tener una voz sobre la narración, un narrador de fondo, pero eso es lo único que podemos utilizar. Pero al escribir para el cine soy muy consciente de la discontinuidad. Escribimos cosas que van a ser montadas. Saltamos de una escena a otra, a veces dando saltos muy grandes, el tipo de saltos que yo ni me plantearía de lejos utilizar o hacer en una novela. Está la película dividida en pequeños trocitos. Es como un puzzle. Ciertas historias, en mi opinión, tienen que ser novelas. Pero luego hay otras cositas que, como lo que he hecho en cine, que no podían ser novelas, tenían que ser películas. Las he visto como obras dramáticas visuales. Y a la vez pienso que trabajar en las películas es una extensión de mi trabajo como escritor, como contador de historias, y siempre me ha encantado el cine. Cuando era joven,
Cuando tenía 19, 20, 21 años, tenía dudas. A lo mejor pensaba debía ser director de cine. Y pensé incluso en ir a una escuela de cinematografía y hacer películas. Pero, en realidad, en aquella época era muy tímido, no podía hablar con la gente si el sonido vuelve a fallar. Cuando tenía 20 años no hubiera sido capaz de sentarme aquí a hablarles. Estaría aquí escondido detrás de la silla, temblando, y no me atrevería. Ahora sí, porque ya soy mayor y ya no pasa nada. Pero si no puedo hablar con la gente, ¿cómo voy a hacer una película? Entonces empecé con mi bolígrafo, mi libro de notas, mi cuaderno, empecé a escribir literatura. La gran ironía es que, vuelve a fallar, perdón, después de empezar a publicar novelas, los directores empezaron a llamarme para colaborar conmigo o hacer adaptaciones. Y así como empecé a hacer películas, aprendí sobre la marcha, in situ. Fue algo que fui aprendiendo según iba avanzando. Nunca me había formado para ello, pero ahora creo que sí sé hacerlo. Es un proceso muy complejo hacer una película. No es lo que uno piensa, pues sobre todo por la continuidad, el concepto de continuidad. Cuando vamos a un cine, ni siquiera pensamos en todo lo que hay detrás. Eso es lo bonito que tiene. Pero cuando se empieza a filmar una escena de distintos ángulos, y tenemos distintas tomas de cada ángulo diverso, el actor tiene que recordar que si su botón estaba abierto, más vale que no se lo cierre, el de la camisa, porque cuando se monta la película se utilizan trocitos de aquí y de allá, de todos los ángulos que se han empleado, y de pronto parece muy tonto y la gente está buscando esto todo el tiempo, que de pronto su camisa está cerrada y antes estaba abierta. Cambia la toma, dice, mira, fíjate, se ha abierto la camisa. Entonces hay que pensar en todas estas cosas bastante. Para mí, trabajar en una película es una manera de salir de mi habitación un poco, de trabajar con la gente, de colaborar. Creo que esto siempre es revitalizante. No es que solo quiera hacer esto, pero de vez en cuando, si tengo una idea adecuada, me parece que es bueno y estoy contento en hacerlo. If there's no problem, I'd like to ask a question in English. Fine. En inglés, sin el problema. Un honor. Iba a llamarle señor Oster, pero en fin, te llamaré Paul si me lo permites. Sí, por supuesto. La pregunta es muy sencilla. Una de las ideas que aparece constantemente en su obra es que se toma la escritura como un acto de supervivencia, que es una actitud muy neoyorquina, porque Nueva York es en cierta forma una ciudad de supervivientes. Me preguntaba si piensa que actualmente el arte, en el sentido más puro de la palabra, puede sobrevivir en el mundo en el que vivimos, tal y como están las cosas. ¿Es optimista acerca de la supervivencia del arte? Por ejemplo, Kurt Vonnegut dice que lo pone en duda, ¿no? Entonces, me gustaría saber si usted comparte la opinión de Vonnegut. Bueno, son dos preguntas distintas. Cuando hablo de sobrevivir, no hablo de una supervivencia literalmente. Me refiero a una sensación de necesidad. Es algo que necesito hacer. Cuando no lo hago no me siento yo, es algo que necesito hacer. Y desde luego no es un trabajo que recomendaría a nadie, a menos que sea absolutamente necesario, porque es realmente un trabajo muy, muy solitario, sentado solo en tu habitación, día tras día durante toda tu vida, escribiendo palabras en un papel. Y para eso hace falta tener muchas ganas, porque desde luego bueno, recompensas tiene más bien pocas. Bueno, de vez en cuando te dan un premio, pero tampoco es muy común. En cuanto a si el arte va a sobrevivir, yo creo que sí.
debe sobrevivir. Hemos hablado de esto antes. Es muy difícil imaginar un mundo sin música. ¿Es posible imaginarlo? Todo el mundo quiere cantar, todo el mundo quiere bailar. Es una expresión natural de nuestra humanidad. Y necesitamos historias, ya sea en televisión, en un libro, en cine, en un cómic, o alguien que nos cuente una historia. Necesitamos que nos cuenten historias para poder comprender el mundo. Y yo creo que hay una proliferación ahora mismo de arte. Estamos inundados de arte, mucho más que antes. Todo el mundo quiere ser artista, mucha más gente quiere ser artista hoy que en el pasado. En Estados Unidos hay una crisis terrible porque han creado tantas escuelas de actores, por ejemplo, que hay miles de actores cualificados, formados, gente muy buena, pero sencillamente no hay suficiente trabajo para todos. El deseo de ser el artista existe y es real. Y además, con la expansión de los medios, que es algo imparable. Antes había 3 canales de televisión, ahora tenemos cientos, por no decir miles. Y claro, todos estos canales de televisión necesitan material para poder ponerlos en el aire. Hacen falta historias, guiones, sean buenos o malas, pero les hacen falta guiones, historias para poder plasmarlas. Tampoco me imagino un mundo sin artistas, sin dibujantes, sin pintores y sin gente que estuviera dispuesta a ver sus obras. La asistencia a los museos está consiguiendo cifras más elevadas que nunca anteriormente y según actualmente cada vez es mayor el número de gente licenciada en la universidad, cada vez es mayor el nivel de educación de la gente, bueno, pues lógicamente cada vez es mayor el interés por las manifestaciones artísticas. Es cierto que estamos viviendo una época un tanto oscura de la historia, es cierto, pero no es la más oscura, ni mucho menos. Ha habido épocas mucho más terribles, aunque realmente nos sintamos asqueados por las cosas, el estado de las cosas. Por lo menos estamos dispuestos a arreglarlas, estamos más frustrados que otra cosa. Pero bueno, las cosas siguen evolucionando, pero la gente no cambia, la tecnología cambia, pero la gente no. A mí me sorprende cuando la gente dice Internet ha cambiado la forma de vivir de la gente, somos seres nuevos. Pues no, Internet ha añadido algunas cosas, algo parecido a lo que supuso el teléfono hace 150 años, pero nosotros tenemos cuerpos, sentimos dolor, sentimos amor, sentimos tristeza. Las mismas sensaciones que hemos sentido siempre. Por eso podemos leer a Homero, desde que escribió hace 2500 años, y nos habla de nosotros mismos. Las personas no cambian, y parte de la naturaleza humana es la creación artística. Es algo que no puede parar, no puede acabar. Hello, my name is Jesus González from the University of Cantabria. De la Universidad de Cantabria. I'd like to go back to film and literature. Me gustaría volver al tema del cine y de la literatura. ¿Cuál de los dos es más gratificante para usted? The Inner Life of Martin Frost. Acaba de decirnos que está a punto de acabar La vida exterior de Martin Frost. Ha terminado su libro Viajes en el escritorio, que se ha publicado solamente en Inglaterra de momento, pronto el resto del mundo. ¿Cuál es más gratificante para usted? Bueno, ¿habla del libro o habla de la película? De ambas cosas, porque son recientes. Acaba de publicar un libro y está a punto de acabar una película. ¿Cuál es más gratificante para usted como creador? Pues
por igual, la verdad. The idea that I wrote this new novel, He escrito esta nueva novela I was very happy to be able to do it. y bueno, he estado feliz mientras lo escribía. Es un libro bastante raro, por cierto, es algo raro. He sentido como que si estuviera adentrándome en un territorio totalmente nuevo. Es una novela muy corta, ya lo verán, pero muy intensa. Y en cuanto a la película, la película es un trayecto, es un viaje, es una lucha. Hay tantos factores en la vida, tantos detalles, tantos elementos que desde el principio a fin, desde el momento en el que yo empecé a escribir la primera palabra del guión hasta que lo acabe, dentro de unas semanas habrán pasado 3 años. Con lo cual, bueno, me sentiré satisfecho y aliviado de haber acabado, por supuesto. El problema del cine es que en la fase de postproducción tienes que volver a verlo una vez y otra vez, montar la música, el sonido, en fin, acabas realmente harto de repetir, de verlo una y otra vez, tienes bastante espontaneidad y tienes que retirarte un poquito y dejarlo y volver a ello un año después porque estás saturado. Ahora mismo yo no puedo juzgar la película, aunque creo que cuando la acabe me sentiré aliviado, mientras que cuando acabo un libro me siento feliz. Y yo creo que hay una diferencia entre estar aliviado y estar feliz. Gracias. Can you hear me? I think I'll ask my question in English too. Apart from giving us some wonderful novels, work as a translator, French poetry into English, and also very lovely piece of work. Your translation. La traducción también es un trabajo solitario, ¿verdad? Translation into English, particularly. La traducción al inglés, sobre todo la traducción que se hace en Estados Unidos, se critica porque se dice que domestica demasiado el texto, adapta, por así decirlo, sobre todo las novelas extranjeras, las adapta en términos lingüísticos, estilísticos y culturales para adaptarse al gusto del lector o del consumidor americano, que si no se sentiría atraído por esos textos que le resultarían un tanto extraños. ¿Está de acuerdo con esa crítica? ¿No cree usted que es mejor hacerlo así, adaptarlo al gusto del público norteamericano? Again, this is 2 questions. Bueno, 2 preguntas en una vez más. Vamos a responder primero la primera pregunta. Para mí la traducción... I was very young when I was doing it. Yo la verdad es que era muy joven cuando empecé a traducir. Empecé a trabajar con 18, 19, 20 años. I'd find a poet that I liked, and era como un acto de descubrimiento para mí. Cuando yo encontré un poeta que me gustaba, quería trasladarlo al inglés. Y yo creo que eso me enseñó mucho acerca de cómo escribir. Yo creo que para cualquier escritor joven la traducción es un ejercicio excelente, porque en primer lugar tienes que comprender el texto muy bien, bloodstream, its skeleton, everything. Entrar dentro del torrente sanguíneo, del esqueleto del texto, por así decirlo, desmembrarlo y luego volver a ponerlo en otro idioma. Y en ese proceso tienes que utilizar tu propio lenguaje. There's no pressure. Al mismo tiempo no hay ninguna presión por ser original, por ser brillante, por escribir la obra maestra más grande de la historia, ¿no? Porque estás traduciendo la obra del autor. Por eso una presión y es una experiencia muy positiva que yo aproveché desde luego muchísimo. Después seguí según fui haciéndome mayor, pues me ganaba la vida traduciendo. Así de sencillo, algo bastante difícil. Además, muchos de los libros que traduje eran bastante mediocres. History books, anthropology books,
all kinds of things. Libros de poesía, de historia, de todo tipo, algunos muy mediocres, muy aburridos, pero bueno, repito que me da la vida como traductor. Domesticating translations. En cuanto a la segunda pregunta, la domesticación, la adaptación de las traducciones, no he oído este debate, no estoy al tanto, no sé a qué se refiere exactamente. Uno de las tragedias en Estados Unidos ahora mismo es que no traducimos lo suficiente, no leemos suficiente autores extranjeros. Esto ha cambiado mucho, es cierto, en los últimos 30 años. Antes, the most important writers from all around the world. Los autores más importantes de todo el mundo pues se traducían al inglés, estaban fácilmente disponibles. Lo mismo se puede decir del cine, por ejemplo, importamos muy pocas películas extranjeras actualmente. Pero very good translators. Hay muy buenos traductores en Estados Unidos. For example, there's a new translation of Don Quixote. Por ejemplo, acaba de salir una nueva traducción de Don Quijote que Peter Crossman, que también tradujo a García Márquez. Es fantástica. Yo no creo que haya domesticado o adaptado los textos, pero en cualquier caso sí que hay que plantearse una serie de cuestiones, pero claro, cada idioma es distinto. Por ejemplo, el inglés. Poetry. La poesía en inglés it's rhythmical. Es rítmica. Pentameter is the classic, the Shakespearean line. Es clásico, ¿no? La línea de Shakespeare. Basically sounds. Eso sí es como suena la poesía inglesa, mientras que en francés el verso alejandrino es de 12 sílabas, todas iguales, por lo cual hay una gran diferencia entre el sonido de What do you do? poema en francés o en inglés. ¿Qué puedes hacer entonces? Es perfectamente válido para un traductor al inglés tomar un soneto, por ejemplo, en francés, un verso alejandrino, y transponerlo a un thrives on. It sounds un pentámetro, on the other hand, estilo inglés, I even say no, porque suena mejor. do something new. Pero bueno, también se puede decir, vamos a hacer algo nuevo, pero It doesn't work. no funciona en inglés por la forma en la que se acentúa el inglés. Es imposible tener un número igual de sílabas en cada verso. Es como un haiku japonés, por ejemplo. Es una forma de poesía que no existe en el mundo occidental, pero la gente traduce los haikus y ahora se han hecho muy populares en los últimos 50 años. Y es algo totalmente importado de otra cultura. Y siempre suena un poquito raro. No obstante, a veces, pues no es tan mal. De hecho, uno de mis amigos, un poeta americano, Ron Padgett, escribió un poema que se llamaba Haiku. No eran 17 sílabas y 2 versos. El poema decía, sí que es corta, quiero decir, la vida. Y ese era el poema, la vida es corta, quiero decir, la vida. En fin, un poco una vuelta de tuerca irónica en el haiku, pero, por ejemplo, en inglés, contrariamente los ingleses, contrariamente los americanos, traducen distintos. Por ejemplo, si lees a Dostoyevsky, una traducción inglesa, la gente habla como el picnic, como el inglés vulgar de Londres. Suena raro, la verdad. No sé si las adaptaciones deben llevarse tan lejos, la verdad, porque lo que uno busca es conocer, encontrarse con esa otra cultura. Me imagino que usted se dedica a la traducción, ¿verdad? Por lo que me ha dicho. ¿Qué opina usted? I suppose I agree with you. Sí, estoy de acuerdo acerca de la poesía, porque si no suena como poesía no funciona. Por otra parte, la traducción siempre ha sido una forma importante de la historia para introducir nuevas formas de poesía, nuevas culturas, nuevas realidades. To a professor from the University of Philadelphia, who's a translation scholar, Lawrence Venuti. Lawrence Venuti, catedrático de la Universidad de Florencia, tiene ideas muy políticas al respecto. Sí, le conozco, dice el señor Oster. His criticism on translation critica
publica sobre todo las traducciones de la literatura japonesa y también de las tragedias griegas clásicas, e incluso los ensayos de Aristóteles y otros autores. Which have been translated into dice que las novelas japonesas traducidas al inglés en Estados Unidos sencillamente eran demasiado americanas. Incluso la selección de los textos eran aquellos que resultaban más familiares o podrían resultar más familiares para el público norteamericano. Sí, probablemente tiene razón. Pero ese es el miedo de los editores, porque en definitiva no es una cuestión de dinero. Si la gente quiere arriesgarse, por eso digamos que se cubren las espaldas haciendo los textos más accesibles, pero se están haciendo buenas traducciones, eso seguro. Hablando de diferencias culturales, me temo que los estudiantes aquí presentes se están mostrando bastante tímidos, a ver si se anima a hacer alguna pregunta más. I just wanted to ask a couple of very particular questions. One about the Book of Illusions. Sobre el libro de las ilusiones, you said that you were very fond of descriptions. Usted ha dicho que no le gusta demasiado las descripciones de sus novelas. Whole chapter, pero creo que hay un capítulo entero dedicado a la descripción de las películas de Superman. Me pregunto, where did you get that inspiration for the character? ¿De dónde sacó esto? ¿Dónde sacó la inspiración para ese personaje? The description is so detailed. Porque la descripción es muy detallada. Has to be real. Where did you get Casi como si fuera real. Esto llegó a mí. A good 10 years before I started writing the Book of Illusions. Años antes de empezar yo a escribir el libro de las ilusiones, se me apareció un personaje, Hector Mann, comediante de cine cómico argentino, vestido con un traje blanco inspirado en Marcello Mastroianni, Divorcio a la Italiana, una película italiana del año 60. Él está vestido Mastroianni, elegante, traje blanco con su bigotito, y realmente es un personaje muy gracioso. Ese fue el modelo físico. En cuanto a la idea acerca de esto, un día empecé a escribir descripciones de guiones de películas cómicas mudas, pero bueno, poco a poco el personaje fue creciendo, evolucionando y acabé escribiendo esa novela tan compleja. Fue muy divertido inventarme esas películas mudas, porque es como si las viera en mi cabeza, me las imaginara. Y el gran reto fue el siguiente: el cine es muy rápido, no es como un libro que a lo mejor puedes leer la misma frase 5 veces. El cine tienes que verlo y va muy rápido, no puedes volver atrás. Entonces sabía que estas películas había que escribirlas a una cierta velocidad, como si uno sintiera que está viendo una película al mismo tiempo. Si la descripción era demasiado rápida y no ponía suficientes detalles para describir lo que uno veía, no veías nada, no podías ver nada. Entonces era como un equilibrio en la cuerda floja, ni mucho ni demasiado poco. Y la verdad es que me costó bastante caminar por esa cuerda floja. Cortaba, quitaba cosas, añadía cosas, hasta que el lector viera lo que yo quería que viera. O sea, que las historias son falsas, son inventadas. Sí, por supuesto, ni existe Internet, ni existen estas películas, todo es fruto de la imaginación. Y ahí la otra pregunta es que en la mayoría de sus libros los finales son bastante sorprendentes, inesperados, la verdad, para mí. Me pregunto si tienen ustedes más ideas para sus libros desde el principio hasta el final, o bien van surgiendo y de repente deciden el punto final. Bueno, lo curioso es que no puedo
empezar un libro a menos que sepa ya la forma que tiene todo el libro. Tengo que tener la primera frase, eso es muy importante. Hay veces que me tardo años en escribir la primera frase, pero de repente me viene. Y a veces, cuando empiezo el libro, normalmente sé cuál va a ser la última frase también. Nunca he cambiado la última frase del libro. Siempre estaba ahí desde el principio en mi mente. En medio, todo lo que hay entre medias puede cambiar. Es cierto, según voy escribiendo, pero una vez que empiezas a escribir, las ideas que tienes en la cabeza te van cambiando. Dices, no, esto es una vez antes, pero no me vale, no me gusta. Y se te van ocurriendo nuevas ideas, evidentemente, cuando vas escribiendo. Es curioso, ¿no? Cuando yo empecé a escribir Mr. Vertigo, por ejemplo, pensé que iba a ser un relato de 30 páginas nada más. Empecé a escribir y seguía creciendo. No aparecía la señora Witherspoon, apareció después y luego se convirtió en un personaje fundamental de todo el libro. La música del azar, por ejemplo. Durante la partida de póker, cuando Nash está viendo a Pache cantar y luego jugar y luego sube y ve la maqueta y les roba a esos dos muñequitos. Yo no sabía que lo iba a hacer, la verdad. Hasta que empecé a escribir, es como si Nash estuviera haciéndolo y yo estuviera escribiendo el dictado. Pero bueno, luego en el libro pues encajó bien. Siempre ocurren cosas imprevistas. Pero tengo siempre un cierto sentido de hacia dónde quiero que vaya el libro y cómo quiero que suene. Y los finales están ya prescritos desde el principio. Había varias manos, pero tenéis que volver a levantar porque ahora mismo ya no recuerdo. Aquí primero, Hello Paul, my name is Natalie. Hola Paul, me llamo Natalie y también pido perdón por mi inglés, que es un poco malo, pues mejor que en español, desde luego. Bueno, mi pregunta tiene que ver con su última novela, Troubles in the Scriptorium. En mi opinión, es una especie de regalo para sus lectores, porque hay que saber, hay que conocer todas las demás novelas, los personajes de estas, etcétera. Es así, ¿no? ¿Has leído el libro? Sí, estoy a mitad del libro. Bien, sí. Es extraño. Es cierto que en este libro algunos personajes de otros libros anteriores míos reaparecen, pero no creo que tengas que saber esto para leerla. Si solo lees este libro y no lees ninguno anterior, sigo pensando que este libro tiene sentido. Pero si lo sabes, entonces lo hace más interesante, evidentemente. Sí, desde luego, eso es cierto. Es una meditación acerca de cómo los personajes del escritor le sobreviven, se convierten en personajes en algo más real que el propio de una persona real. Es de esto más o menos de lo que va el libro esencialmente. Gracias. Sí, no sé quién tiene el micrófono ahora mismo. Okay, first of all, please just hear. En primer lugar, quiero decirle que es un placer estar aquí con usted. Voy a intentar hablar en inglés también, aunque no es muy bueno. Sí, lo está haciendo muy bien. Okay, I consider that Considero que estamos comenzando en este mundo de la literatura, de los libros, a descubrir qué es la vida. Me gustaría saber cuál sería su consejo para alguien que tiene que decir mucho al mundo, que necesita expresarse, que quiere escribir libros. ¿Cuál sería su consejo? Yo dudo mucho de dar cualquier tipo de consejo a nadie sobre nada, porque he cometido tantos errores en mi vida que la verdad es que dudo a la hora de dar consejos. Creo que escribir en sí mismo es algo positivo. Te conviertas en un escritor publicado o no, eso casi da igual. Si tienes algo que decir y que estás deseando decirlo, tienes que escribirlo, hay que escribirlo. Tiene valor.
Quizá algo que compartiste con tus amigos, con tu familia. Eso mismo es lo bastante bueno. Realicé este proyecto hace unos años, 6 o 7 años, en Estados Unidos, para la Radio Pública Nacional. No sé si conocéis esto, pero es la única buena emisora de radio de todo Estados Unidos, la verdad. Se me ocurrió este programa, que era el proyecto de Historias Nacional, en el que pedía a las personas que escuchaban la radio por todo el país que escribieran historias auténticas de su vida, y yo luego pasaría a leerlas en vivo en la radio, y luego se hizo una antología de las mejores historias que se contaron. Estamos hablando de personas que nunca habían publicado nada, pero que están escribiendo todo el tiempo. Era una oportunidad magnífica de publicar su trabajo, y algunas de ellas eran magníficas, y yo estaba totalmente desbordado por el interés que tuvo esto. Fue magnífico. Creo que si tienes la necesidad de escribir, hay que escuchar lo que te está diciendo tu corazón y hacerlo. Gracias. Hay 4 preguntas más, y creo que tendremos que terminar porque sabemos que tiene que estar en otro sitio dentro de un rato. Entonces empezamos con las últimas preguntas. Just a very short question. Sí, una pregunta muy corta. Mencionaste que eras un gran lector, y ahí se han mencionado otros autores como Borges, Kurt Vonnegut, etc. Creo que la mayor parte de los escritores odian que se les pregunte por otros escritores, por tanto no voy a preguntar por nadie en concreto, pero me gustaría mencionar a alguien que autores contemporáneos norteamericanos que usted disfrutas leyendo, y nos podrías quizá decir por qué disfrutas leyendo estos autores contemporáneos americanos. Bueno, aumentémoslo en lengua inglesa en vez de solo estadounidenses. Creo que mido mi interés por el hecho de que cada vez que esta persona escribe un libro, quiero leerlo enseguida. Esa es la definición de lo que a mí me gustaría. Y sigo toda la carrera de la trayectoria de esta persona. Pienso que el escritor americano que sigo más de cerca, que es uno de mis mejores amigos, es Don DeLillo. Don DeLillo es un magnífico escritor. Es un gran estilista en inglés. Creo que escribe mejores frases que nadie que escriba en lengua inglesa hoy. Sus temas no son los temas que me gustan, piensa de una manera muy distinta del mundo de lo que yo lo hago, pero le admiro enormemente. Algunos libros son mejores que otros, eso siempre pasa con cualquier escritor, pero bueno. Y luego también Coetzee, el escritor sudafricano Paul Coetzee, que ha ganado el premio Nobel hace un par de años. Hay 2 o 3 libros suyos que son obras maestras. Sobre todo Esperando a los bárbaros. No sé si habéis leído esto, es una novela pequeñita de 120 páginas, pero es una obra de tremenda poesía. Otro escritor que leo con devoción es Peter Kerry, que es un escritor australiano. Vive en Nueva York, pero es australiano. Esos son los 3 nombres que se me ocurren ahora mismo como escritores vivos a los que yo siga en inglés, que escriban en lengua inglesa. Buenas. Mi pregunta sobre traducción. Mi pregunta es acerca de la traducción. Y no lo he podido preguntar antes. Me gustaría saber por qué ha escogido el trabajo de Jacques Dupin.
Para de los años 60, son escrituras de Deepak de los años 60. Sí, he traducido 2 libros de Jacques Deepak. Sigue vivo, Jacques. Tiene como 80 años, ya no es joven, evidentemente. Descubrí su trabajo cuando tenía 19 o 20 años. Era estudiante en la Universidad de Columbia de Nueva York. Entré en una librería de estudiantes y había esta pequeña antología de poesía contemporánea francesa con 12 o 15 poetas en ella y 3 poemas eran de este autor, pero los leí y dije, wow, esto es tremendamente interesante. Unos meses después estaba en París, entré en una librería y encontré sus libros. Leí su trabajo, su obra, y me enamoré de su obra. Después empecé a traducir sin ninguna razón en concreto y seguí haciéndolo. No sé si conoces su trabajo. Sí, creo que lo han traducido al español también, ¿verdad? Sí, bueno, al menos parte de su obra. Es un poeta magnífico. Sí, asimismo, es el mayor experto del mundo en Miró, en el pintor Miró. Hay muchos libros interesantes. Sí. My question is about, mi pregunta es sobre el elemento de lo judaico. Lo judaico en su obra de narración. ¿Qué papel desempeña en su narrativa? ¿Es un elemento secundario, casual, o tiene por otra parte un papel crucial? Es interesante porque tenía más importancia en mi poesía, creo, que en mi narrativa de prosa. A veces es un elemento concreto dentro de la historia, pero rara vez en realidad. No es lo más importante de lo que yo me baso. Creo que tiene que ver más bien con el hecho de mi generación. Estoy, me considero un americano asimilado. La previa generación, Malamud, incluso Roth, eran miembros de esa generación previa, anterior a la mía. La llegada a los Estados Unidos era ambigua y era una cuestión de adaptarse a esta nueva sociedad. Cuando yo nací, no era ya una cuestión importante todo esto. Por supuesto, no hace falta decir que el antisemitismo existe en cualquier parte del mundo y sigue existiendo en los Estados Unidos, pero no con la potencia que existía antes, con la virulencia que se percibía antes. Tengo más interés, sin embargo, en ser un ser humano, más que identificarme con un grupo concreto, una religión concreta, incluso la nacionalidad. Porque pienso que, al fin y al cabo, lo que hace que nos unamos como personas es más importante que lo que nos separa. Estoy interesado en ello, en qué significa estar vivo. Más allá de todas estas ideologías, credos, etc. Por lo tanto, no es un elemento al que preste mucha atención. Congratulations and enhorabuena thanks, y gracias por estar aquí hoy con nosotros. Me gustaría preguntarle acerca de la creación. Acaba de decir que cree en el poder de la literatura. De la literatura, sí. Which power? What's the social function? ¿Cuál es la función social del arte, de la creación, de una persona que trabaja en creación en nuestros días? Lo que el arte y la literatura pueden hacer en concreto es sacarnos de nosotros mismos y ponernos en las mentes de otras personas, y creo que esto es importante.
Es el modo mediante el cual podemos empezar a entender y a empatizar y simpatizar con otras personas y comprender que finalmente no estamos solos, que podemos comunicarnos y que podemos intentar entendernos unos a otros un poco. Lo que es especialmente interesante para mí es los niños pequeños, 2, 3, 4, 5 años, y lo desesperados que están por oír historias, que les cuenten cuentos todo el rato. Algunos cuentos que les damos a los niños son muy violentos y pensamos, no, esto no es para niños, pero sí es para niños, porque lo que estos cuentos para niños nos dicen es que tratan sus miedos, pero de una manera segura, porque el lobo del cuento no les va a morder, no los va a matar. Su madre y su padre están allí para ayudarles, para leerles el cuento, etcétera. Es una situación segura en la que lo leen, pero es una manera de afrontar los demonios, los diablos de la vida diaria, y creo que lo necesitamos, porque si no tuviéramos esto nos volveríamos probablemente todos locos. Hay otras personas como nosotros, esto hay que entenderlo, que hay otras personas que tienen los mismos miedos que nosotros. Esto permite que la gente se exprese finalmente y adecuadamente y poner los pies en el suelo. Creo que esto es lo que consigue y no tiene ningún propósito práctico. Un libro nunca consiguió acabar con una guerra, ni nunca consiguió alimentar a 100 personas. Eso no es el objetivo, el fin del arte, pero puede alimentar las mentes en muchos casos y a veces cambiarlas. ¿Y una pregunta más? Me gustaría preguntarle sobre el proceso de la edición, que es un proceso que los lectores no ven, y me gustaría preguntarle si nos puede decir algo en cuanto al proceso de corrección, de revisión, las comas, cortar aquí o allá, todo esto. Sí, entonces se refiere a publicar y luego revisar y corregir, sí. Soy un fanático de esto. Pienso en las comas todo el tiempo, en las preposiciones, en las frases, en los párrafos, y no dejo cambiar absolutamente nada. Intento leer mis galeradas y a veces puedo escavar algo, cometer un error, pero soy muy escrupuloso con eso. Sí, el libro es las palabras y eso es importantísimo, la puntuación es esencial. Entonces no podemos dejar que nada se escape ni que nada cambie. Gracias. Bueno, creo que quizá podemos hacer una última pregunta y cerrar para que se pueda ir. La última de las últimas. Ok, the back. The red shirt, huh? Atrás del todo. Gracias por el premio. Quería saber si... Okay, let me put on my headphones. Gracias por el premio, soy un gran devoto de su obra y quería preguntarle si cree que ha escrito la mejor obra ya. I hope not. Espero que no. Okay, I think Gracias. Thank you very much. Thank you. Thank you so much.